Bueno, jóvenes, muy buenos días. Vamos a continuar con la clase de convertidores. Antes de comenzar, no sé si tengan alguna pregunta, duda con respecto al convertidor de bajada que vimos en la clase anterior. No, Inge. Ok, los demás, ¿alguna pregunta? Ok, bien. Recapitulando un poco, tenemos lo que sería nuestro convertidor, muy general. Recordando el sistema de control, amplificador y referencia. Eso es más o menos lo que físicamente tenemos que tener para poder hacer los convertidores, ya sea de subida o de bajada. Ese es el convertidor que veíamos la clase de ayer, bueno, la clase del martes, que era el de bajada. Vimos algunas ecuaciones y obtenimos algunos datos. Vamos a ver la diferencia con el regulador elevador. Este regulador de voltaje de salida es mayor que el de la entrada. Es decir, si yo tengo un voltaje, por ejemplo, de 12 volts a la entrada, que nos da un panel solar, una hélice o cualquier otra fuente, yo a la salida espero que el voltaje aumente. Pero recuerden, aquí no es como los transformadores que hemos utilizado para convertir corriente. No, aquí lo que va a suceder es que sin necesidad de algún elemento de ese estilo, vamos a aumentar el voltaje. Pero recuerden, ¿qué es lo que sacrificamos al momento de aumentar voltaje? La corriente. Recuerden algo muy importante de los convertidores de CD-CD, que la potencia de entrada debe ser igual a la potencia de salida. Lo que vamos a modificar son los valores de corriente y de voltaje de un lado y del otro. Tengo muy presente esa parte, porque es el principio que vamos a tener. Obviamente, no vamos a tener esa eficiencia de 100%, dado que los elementos que estamos utilizando consumen energía, tanto el transformador, el diodo, el capacitor, bobina y en especial la carga. Nos va a haber algunas caídas de voltaje, pero lo que se pretende es que siempre tengamos ese voltaje. Ahora tenemos aquí los dos modos de operación. Vamos a enfocarnos un poquito en el modo 1. ¿Qué es el modo 1? El modo 1 va a ser cuando el transistor esté encendido. Es decir, recuerden que nuestro transistor va a funcionar como un switch. El transistor está encendido. ¿Qué es lo que va a provocar? Que la corriente de entrada, bueno, el toque de entrada, va a ser un solo circuito que va a estar aquí dando vueltas. Bueno, aquí alimentándose. ¿Por qué va a hacer esto? Bueno, porque eso recuerda que sería un cortocircuito. Y la corriente siempre tiende a irse por el camino más rápido. Donde se le hace más fácil pasar. Recuerden que en ese caso, como es, aquí sería como un cable, pues por esta parte no tiene oposición de paso corriente. Por lo tanto, toda la corriente se irá por este lado. Dejando aislado el circuito que compone el capacitor con la carga. ¿Qué provoca esto? Que en nuestra bobina se empiece a cargar, pero el capacitor va a descargar todo su voltaje con respecto a la carga. ¿Qué es lo que va a mantener? Si empezamos en un estado cero, donde el capacitor no tiene ningún valor, inicialmente pues no va a tener no va a mandar ningún voltaje a la carga. Pero al momento de que si tuviéramos o el capacitor por alguna extraña razón se cargó antes, pues todo ese voltaje va a caer con respecto a la carga. Mientras que la bobina simplemente va a empezar a cargarse a través de corriente en este pequeño circuito. Simplemente toda la fuente, todo el voltaje de la fuente y la corriente de la fuente va a recaer en la bobina. Pasamos al modo 2, en el modo en el cual el switch que está formado por nuestro transistor va a estar abierto. ¿Qué provoca esto?
que el circuito se conforme de esta manera. El voltaje de entrada va a alimentar tanto a la bobina como a nuestro diodo, que obviamente con nuestro cálculo de forma directa, va a alimentar a dos partes, tanto a la carga como al capacitor. ¿Qué va a provocar esto? Al estar conectados de forma paralela, el voltaje en los dos va a ser el mismo. Pero ese capacitor va a empezar a cargarse, a cargarse, a cargarse. ¿Qué va a pasar cuando el capacitor se llene del mismo voltaje que la voltaje de la fuente? Pues ese voltaje va a empezar a alimentar eso, provocando que el voltaje empiece a aumentar. También gracias a que la corriente almacenada en la bobina va a alimentar o va a aumentar un poco más el voltaje que puedo tener en mi carga. Vemos un poco las gráficas. ¿Cuál es la gráfica que me interesa? Serían estas. El voltaje de salida, bueno, el voltaje del capacitor. Vemos que el capacitor empieza a cargarse y descargarse. Lo vemos. ¿Por qué hace esta figura? Recuerden que el capacitor va a descargar y descargar. ¿De quién va a depender esta carga y descarga? De el periodo de encendido que yo tenga en el capacitor. ¿Ok? Aquí tenemos igual la frecuencia de corriente de salida, que va a ser el mismo estilo, porque depende de la carga y descarga del mismo capacitor. Ahora bien, esa carga y descarga va a estar dada por el periodo y más específicamente de nuestra K. Recuerden que la K es el tiempo en el que va a estar encendido el transistor. Entre más lento, o entre más, bueno, entre más lapso, no más bien, entre más o menos esté encendido el transistor, el voltaje va a modificarse. Recuerden muy bien que los controles para ese tipo de convertidores deben ser un poco más robustos. Sí nos puede funcionar controles como vimos en la clase de control, como un PID, un PD, pero lo que se busca en la investigación actual es eliminar lo más posible este rizo de aquí, del capacitor. Vamos a ver un ejemplo en MATLAB de cómo este rizo va a aparecer en la simulación. Si lo vemos de una manera, de una perspectiva un poco más amplia, pues al momento no se va a notar, no notaremos ese rizo. Y en ciertas aplicaciones, pues realmente no nos interesa, no nos afectaría en nada. Por ejemplo, en la aplicación de un motor de DC, pues ese rizo realmente es imperceptible por el motor. Pero ¿qué pasa si yo necesito una fuente de energía que sea lo más limpia posible? Pues bueno, esta señal de DC no nos sería suficiente, o no nos sería no suficiente, no sería conveniente utilizarla. ¿Por qué? Porque esos rizos que están ahí podrían hacer perturbaciones a la salida. ¿Ok? Muy bien, bueno, esas son las características. Aquí vamos a poner cómo obtener los voltajes, tanto de salida como de entrada. Tenemos que el voltaje de entrada va a ser igual a L por la diferencia de las corrientes I2 y I1 sobre el tiempo. L va a ser igual a la diferencia de corrientes sobre, bueno, el voltaje de entrada va a ser igual a L por la diferencia de corrientes sobre T1. Vamos a decir que el tiempo 1 va a ser igual a la diferencia de corrientes por la bobina respecto a el voltaje de entrada. Recuerden que ese tiempo 1 es el tiempo que va a estar encendido nuestro capacitor. Y la corriente por inducción baja en forma lineal desde I1 hasta I2 en el tiempo 2. Y obtenemos el tiempo 2 de la siguiente ecuación. La corriente, la diferencia de corrientes por el valor de la bobina, pues entre
la diferencia del voltaje de entrada, bueno, el voltaje de salida con respecto a el voltaje de entrada. Donde el de corrientes pues es I2 menos I1. En esta ecuación obtenemos que esa diferencia de corrientes la podemos obtener de la diferencia de voltajes de salida menos el voltaje de entrada por un tiempo 2 respecto a la bobina. Sustituyendo el valor de T1, que sería el periodo por el tiempo de encendido, el porcentaje de tiempo de encendido, y va a ser igual a 1 menos K por T. Y bueno, T2 va a ser igual a 1 menos K, todo eso multiplicado por el T, que realmente es la diferencia, bueno, de la resta del periodo con respecto a este punto. Ahora, el voltaje de salida, yo lo podemos obtener en la siguiente ecuación. El voltaje de entrada por T sobre el tiempo 2, o lo que será lo mismo, voltaje de entrada sobre 1 menos K. De esta manera yo puedo obtener el valor de voltaje de salida. Por ejemplo, si yo les pidiera que el voltaje de salida sea de 12 con una entrada de 5, ¿cuál sería el valor de K? ¿Qué? Si el voltaje El voltaje de salida quiero que sea de 12 y el voltaje de entrada es de 5. ¿Cuánto les daría el valor de K? mm, dijo que de 2 y de 5. Sí. Si el valor de salida sería de 12, que es este, de A, y el valor de entrada sería este. Y aquí abajo está la ecuación ya despejada, simplemente para encontrar K. Tendría que ser de 1.41. No. Pues la BS, que es la entrada, tiene 5 sobre la salida, que sería 12. Es la de 0.41, pero despejas el 1. Ah, sí. Sería de 0.58. Sí, ese sería el valor de K. Ahora, como vimos en el ejemplo, bueno, aparte de convertidores de la clase anterior de bajada, ese valor de K es el que tenemos que encontrar sí o sí para nuestro convertidor. ¿Por qué? Porque nos dio la fórmula nos pone así. Ahora, para obtener estas fórmulas, pues es un trabajo muy laborioso. De hecho, y ya se las pongo directamente para que no tengamos que estar viendo de dónde salieron, porque se obtienen a través del análisis de circuitos, pero no tiene mucho sentido ver esto cuando quieres a que sepan eso. El chiste de ese valor va a depender, bueno, ya poniendo ese valor de K, a través de él debemos obtener los valores que necesitamos para tanto capacitancia como para movilidad, teniendo en cuenta que ya conocemos el valor de resistencia de la carga. Por eso cuando les comento en la clase del martes,
vamos a encontrar la clase del martes que esos valores de capacitancia y de bobina suelen ser no comerciales, lo que provoca que estos convertidores no puedan ser generalizados. Si yo quiero tener un convertidor con esas características específicas, pues necesito valores muy concretos de capacitancia y de bobina. Esa es tal vez la gran desventaja que tienen los convertidores. Aquí tenemos cómo obtener el valor de T1 en base al voltaje de entrada menos voltaje de salida, bueno, voltaje de salida menos voltaje de entrada con respecto entre voltaje de entrada por la frecuencia de conmutación. Ven que si hubiera de pérdidas, BS por IS va a ser igual a voltaje de entrada por voltaje de salida, que es lo que se supone que debe de ser. La corriente promedio de entrada va a ser igual a la corriente de salida sobre 1 menos A, que sería lo mismo que vimos con el voltaje. Esa sería la relación entre voltajes y corrientes. ¿De qué va a depender esa relación? Pues bueno, de la diferencia de 1 menos A. ¿Qué es lo que notamos aquí? Simplemente la corriente va a ser mucho menos. Aquí ya tenemos cuál va a ser el periodo de conmutación que se puede calcular como si T igual a 1 sobre F, que sería un T1 más T2, pero resolviendo las ecuaciones, conociendo ya T1 y T2, podemos obtener que el periodo de conmutación va a ser igual a la diferencia de corrientes por la bobina por el voltaje de salida entre voltaje de entrada por la diferencia de voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada. Entonces vemos que de esta manera yo puedo obtener este valor de conmutación. Al final sería la frecuencia que yo puedo obtener. Al igual que si ya conozco una frecuencia dada, puedo obtener la diferencia de corriente, también teniendo en cuenta el valor de bobina. Entonces vemos que hay muchas ecuaciones que se van relacionando unas con otras. Dicho aquí es, de hecho, lo que estoy buscando para obtener la corriente de pico, pues al final sería la corriente de pico, sería igual al voltaje de entrada menos, el voltaje de salida menos el voltaje de entrada sobre la frecuencia por la bobina por el voltaje de entrada. En otras palabras, sería que la diferencia de corriente sería igual al voltaje de entrada por K sobre la frecuencia por la bobina. Entonces ya vemos las diferentes ecuaciones que podemos obtener. Aquí nos dice que cuando el texto está encendido, el capacitor suministra la corriente de carga durante T igual a T1. La corriente de carga del capacitor durante el tiempo T1 es igual a la corriente de salida. Teniendo en cuenta esto, vamos a obtener que la diferencia de voltajes de pico del capacitor va a ser igual a 1 sobre C por la integral de 0 a T1 de la corriente del capacitor por diferencia del tiempo. Resolviendo la integral, tenemos que la diferencia de voltajes que va a tener nuestro capacitor va a ser igual a la corriente de salida por el tiempo 1 sobre C. Sustituyendo el valor de T1 que ya conocemos, se obtiene que la diferencia de voltaje del capacitor va a ser igual, ya sustituyendo todo esto, a la corriente de salida por K sobre la frecuencia que multiplica al valor de capacitor. Muy bien, condiciones para corriente continua en el inductor y voltaje continuo en el capacitor. Si la corriente de bobina es la corriente promedio del inductor y la corriente de rizo para el inductor es de corriente, de corriente es igual a 2 veces la corriente de la bobina, las ecuaciones para obtener esos datos serían las siguientes. Vamos a pasar directamente al valor crítico de capacitor y de bobina. El valor crítico de la bobina, que vamos a tomar que es el valor de la bobina que necesitamos, va a ser igual a K por 1
menos K por la resistencia sobre 2 veces la frecuencia. Entonces, esa sería la ecuación necesaria para poder obtener el valor de nuestra bobina. Volvemos a lo mismo. ¿Qué notamos de esto? ¿De quién depende el valor de la bobina? Pues vemos que directamente de la resistencia, de la K y de la frecuencia de conmutación, al igual que con el capacitor. Vemos que el valor crítico del capacitor lo vamos a tomar como el valor necesario de nuestra capacitancia, sería igual a K sobre 2 veces la frecuencia por la resistencia. Entonces, con esas ecuaciones, tanto de bobina como de capacitor, obtenemos sus valores necesarios. Entonces, ¿qué requerimos? Obtener primero el valor de K, el valor de la frecuencia y el valor de la resistencia. En algunos casos, de K ya vimos cómo obtener, ¿no? Que va a ser a través de los voltajes que yo requiero obtener. La resistencia va a depender de la carga que yo quiera alimentar. Y la frecuencia vimos que también lo podemos obtener de las ecuaciones de arriba. Ahora bien, si ustedes quisieran hacer tu sistema un poco más rápido, aumentar, bueno, tal vez aumento la frecuencia y el convertidor actúa más rápido, pues bueno, vemos que afectando este pequeño valor, afecta todos los valores de capacitancia y de bobina, porque recuerden que no es lo mismo tener una bobina de un milihenry o un microhenry. Esos 3 ceros que tenemos ahí afectan en demasía a la salida de nuestro convertidor. Entonces, hasta ese punto, ¿alguna pregunta, duda, comentario? Hasta ahorita no. Ahí va. Ok, tuve que estar todo bien. Muy bien, vamos a obtener esos valores. Nos pone que un regulador con la figura 7 y 7, como está arriba, tiene un voltaje de entrada BS que va a ser igual a 5 volts. El voltaje promedio de salida va a ser igual a 15 volts y la corriente promedio de carga va a ser igual a corriente de salida va a ser igual, perdón, a 0.5 amperes. La frecuencia de conmutación es de 25.000 Hz o 25 kHz. Si la bobina tiene un valor de 50 micros y 220 micros, calcular el ciclo de trabajo, la corriente de del inductor, la corriente pico por inductor, el voltaje de riesgo de capacitor, el voltaje de voltajes y los valores críticos de bobina y de capacitor. Entonces, antes de pensar, ¿cuál sería el ciclo de trabajo de nuestro circuito? El ciclo de trabajo es acá. ¿Cuál sería? Tenemos una salida de 15 volts con una entrada de 5 volts. ¿Qué sería lo que vamos a hacer hace rato? Sería esto. Tengo una entrada de 5 y una salida de 15. ¿Cuál sería el valor de K? $0.66. ¿Sí? Entonces, ese 0.66 va a ser el porcentaje de todo el periodo que vamos a estar utilizando para poder obtener esa salida final. Y de hecho aquí lo tienen, el ejercicio 0.667. Vamos a poner aquí la corriente, salidas,
que sería de 0.89 con una diferencia de, bueno, de los cálculos, al igual a 42 y valores críticos. Ahora, aquí pone valores críticos de la bobina, del capacitor. Si notamos, son un poco diferentes a los calculados. Por ejemplo, incluso el inductor es de 150 micros aquí arriba y aquí lo tiene de 133. Y el capacitor lo tiene de 0.44 microfaradios, a diferencia de los 200 microfaradios que tenemos aquí. Notamos que los valores necesarios según el cálculo, pues sí son un poco diferentes. Vamos a hacer la simulación para ver qué tanto afecta este cambio de valor. Un minuto en lo que está arrancando MATLAB para realizar esta simulación. Entonces, recapitulando, ¿qué es lo que vamos a ver para hacer nuestro circuito? Pues bueno, voltaje salida que tenemos, voltaje de entrada pescado, la frecuencia y los valores de bobina y de capacidad. Ahora, algo que tal vez no se menciona mucho, no hemos mencionado mucho en esta clase es el circuito como lo vemos, así, se ve muy sencillo. Lo que vemos nada más es una resistencia, un capacitor, aquí un diodo, un transistor aquí y una bobina. A primera vista, pues sí se ve muy sencillo el circuito, ¿no? Pero les comento que hacer esto en forma física no lo es. Voy a comentar de qué depende esta dificultad. Pues bueno, los valores que tienen de capacitancia y de bobina. Recuerden que no son valores comerciales. Por lo tanto, pues sí tenemos que estar jugando un rato con esos valores o buscar la forma de cómo construir capacitores y bobinas con esos valores específicos. Ahora, ahorita existe mucha tecnología en instrumentación de algunos elementos, bueno, hacer la simulación de algunos elementos en chips. Es decir, ahorita existe mucha avance en tecnología de crear micromotores en circuitos integrados. Es decir, dentro de ese chip hay una simulación, digamos de esa manera, de un motor físico y que realmente funciona. Entonces, lo que se está pudiendo hacer es sustituir mucha instrumentación de elementos físicos en chips y crear capacitores y bobinas dentro de estos elementos. Entonces sería un poco más fácil la creación de estos convertidores. Ten en cuenta que yo puedo solicitar a cualquier empresa que me haga ese chip con capacitores y bobinas de ese estilo. E incluso pedirle específicamente que me cree un convertidor de DC con esas características. ¿Qué va a regresar al final? Un chip con las entradas específicas para mi convertidor y las salidas específicas para eso. Los minutos en que está aprendiendo Simulink, bueno, ya recomendado, pero falta Simulink. Inge, ¿le podría poner ahí donde está el problema? Sí. Ahí está. Lo tienes, voy a pasar a Simulink. Y esa. ¿Se ve la pantalla de Simulink?
Sí, ya se ve. Ok, vamos a realizar nuestro convertidor de seguridad. Entonces, en el switch es donde vamos a colocar, perdón, no se ve completo toda la pantalla de bueno, de área de Smolín. Voy a empezar nada más a arrastrar los elementos y aquí construir encima. Si en algún punto la conferencia se los bota o los saca de llamada, ya saben, vuelvan a entrar ese mismo link de la página de Classroom. Los elementos, el capacitor, la resistencia, el diodo, la bobina, el switch y nuestra fuente de voltaje. De esta manera, aquí, aquí, aquí. Este va en paralelo. Conectamos nuestro circuito de esta manera. Aquí. Y cerramos el circuito. Toma de referencia, tierra y los sensores que serían voltaje y corriente en el capacitor en la salida. Recuerden que voltaje la medimos en paralelo y corriente a través de un circuito abierto. Medio del circuito. Serie. Aquí. Ahí está. Voy a hacer la conferencia y por favor vuelvan a entrar al piso del link.